El 17 de julio del 2008, el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, en su carácter de presidente del Senado, da su voto no positivo. Fue para dirimir una ley de retenciones móviles a las exportaciones de granos, una iniciativa que estaba impulsada por el gobierno cuando Martín Lustó era el ministro de Economía. Esa cuenta de lo que se llamó la resolución 125 ha tenido varias modificaciones hechas también por el propio ministro Martín Lustó, ministro de Economía, y nunca resultó. Resulta que la cuenta nunca llegó a buen puerto. Se generó un gran debate en la República Argentina, plazas divididas, protestas, el sector agropecuario ya pidiendo a ver si había un cambio de gobierno o no, como siempre, frotándose las manos y mirando con cariño algunos cuarteles, incluso desde el programa de Mariano Grondona. Fue un momento histórico porque en la historia, o al menos en la memoria más reciente de las personas por aquellos años, en el 2008, no había un antecedente claro sobre las veces que un vicepresidente había tenido que desempatar sobre un tema que había traído tantas polémicas. Y nos vamos a remontar a la historia y vamos a hablar de Francisco Bernabé Madero. Alguna vez hablamos aquí de Madero porque fue quien, desde su rol de vicepresidente y presidente del Senado también, había beneficiado a su primo, Eduardo Madero, para la construcción del puerto de Buenos Aires, que al final quedó en desuso porque el proyecto más viable era el del ingeniero Luis Huergo, que fue dejado de lado ni más ni menos que por una cuestión de que no tenía la rosca ni la llegada necesaria. Por lo tanto, el negocio se lo llevó Eduardo Madero en la construcción de un puerto que duró apenas 10 años porque dejó de ser utilizable por el formato. Dicho esto, resulta que también Francisco Bernabé Madero, quien fue el vicepresidente de Julio Argentino Roca, quien hoy también, por esas casualidades de la historia, 17 de julio cumpliría años, te decía que su vicepresidente, Francisco Bernabé Madero, fue quien en la historia argentina tuvo que también por primera vez desempatar por ser el presidente del Senado. Le tocó protagonizar el único antecedente hasta el momento del voto del vicepresidente de la Nación y presidente del Senado para resolver un empate que parecía no tener salida. Esto sucedió en 1882. La materia de discusión era un proyecto de organización de la justicia penal, de por sí más técnico que dramático, aunque la situación llegó a la paridad de votos que debió quebrar con el suyo, el del vicepresidente. La situación, por ejemplo, llegó a un punto tal que Sarmiento hizo un artículo elogioso para Madero en el diario El Nacional titulado Empate. Cuando una cuestión divide de tal manera los ánimos, escribió Sarmiento, que no hay posibilidad de resolverla en segunda votación, espérase que el presidente votará según el partido a que pertenece o a sus ideas conocidas. Está dividido el Senado por partes iguales en una cuestión. Una segunda votación no logra aproximar los ánimos. Hay una moción de aplazamiento. El presidente Madero, guiado por el buen sentido, ha dado el voto parlamentario que está reservado al presidente de la Nación. A diferencia de Cobos, Francisco Bernabé Madero votó en aquel desempate y fue a favor del proyecto del Poder Ejecutivo. Así recordamos lo que fue el voto no positivo y el antecedente, la primera vez en la historia que un vicepresidente de la Nación tuvo que desempatar, y en este caso fue el vicepresidente de Julio Argentino Roca, Bernabé Madero.